Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo, a analizar lo que pasó en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, el de 2025 en Abu Dhabi. Hola, sí, un evento enorme, la verdad. Miles de personas de todas partes, expertos, gobiernos, ONGs, pueblos indígenas, empresas, una mezcla muy potente. Efectivamente. Y la idea hoy es, bueno, desmenuzar un poco los resultados clave, ver hacia dónde va la agenda global de conservación y, sobre todo, qué significa esto para nosotros, con un ojo puesto en Argentina. Claro, ver la conexión local. Para eso nos basaremos en los documentos del propio Congreso y también en lo que nos cuentan organizaciones que estuvieron allí como FARN o Vida Silvestre. Perfecto. Pues, a ver, vamos a ello. Primero, para situarnos un poco. Abu Dhabi, del 9 al 15 de octubre. Hablamos de más de 10.000 personas de casi 190 países. Impresionante. Sí, una barbaridad de gente. Y todos convocados por una razón de peso, ¿no? Se habló de una coyuntura crítica para la naturaleza. Una frase que, suena seria. Suena muy seria, sí. Y es que lo es, ¿eh? No es una exageración. Estamos viendo cómo se acumulan las crisis, el clima cambiando a toda velocidad, la pérdida de especies, la degradación de tierras, la contaminación, incluso las pandemias tienen que ver. Todo conectado. Exacto. Y súmale la presión sobre los recursos, la inestabilidad geopolítica, los problemas económicos. En fin, el mensaje de Abu Dhabi fue de urgencia máxima. El tiempo apremia. Ya. Quedan solo 5 años para esas metas de 2030, ¿sabes? Las de biodiversidad, el Acuerdo de París, los ODS. La llamada fue a actuar ya, sin más dilación. Me he entendido. Urgencia total. Entonces, ¿qué salió de allí? ¿Cuáles fueron los grandes titulares, los resultados, digamos, más tangibles? Pues mira, hubo varios documentos clave. Por un lado, el llamado a la acción de Abu Dhabi. Es como la declaración final, marcando prioridades. ¿Y qué prioridades son esas? Pues reconocer la naturaleza como base de todo, reforzar la cooperación internacional, asegurar justicia e inclusión en la conservación, usar la ciencia y, claro, la financiación. Conseguir los recursos y que las finanzas vayan en la dirección correcta. Vale. Quizás lo más insistente fue eso de la acción colectiva y de integrar todo. No ver la naturaleza por un lado y la economía por otro, ¿sabes? Entiendo. Como un marco general fuerte. ¿Y algo más concreto? ¿Planes a más largo plazo o acciones inmediatas? Sí, sí. Se aprobó una nueva visión estratégica de la UICN a 20 años. El objetivo es claro: conservar la naturaleza, usar los recursos de forma equitativa y sostenible. A 20 años. Es un horizonte largo. Sí, pero para que no se queden buenas intenciones, también se aprobó un programa para los próximos 4 años, de 2026 a 2029. Y este sí es la hoja de ruta, digamos, más práctica, con acciones y metas para la UICN y sus miembros a corto plazo. Ah, vale. Visión a largo y plan a corto. Exacto. Lo interesante es ese intento claro de pasar de las palabras a los hechos. La visión da el norte, pero el programa cuatrienal y el llamado a la acción ponen el foco en la implementación ya. Se insistió muchísimo en actuar juntos y en hacer cambios profundos, transformadores. Transformadores. Y ojo, algo muy relevante, la conexión entre las agendas de biodiversidad y cambio climático. Se habló mucho de llegar fuertes a la COP30 de clima en Belén. La idea es dejar de tratar estos temas como si fueran cosas separadas. Exactamente, ¿y por qué son importantes? Efectivamente, la Asamblea de Miembros aprobó 148 mociones. Son como las posturas oficiales de la UICN sobre temas concretos. Vendrían a ser la letra pequeña que luego influye en políticas en muchos sitios, y algunas son muy novedosas. A ver, cuéntame alguna destacada. Pues mira, por ejemplo, se adoptó la primera política global sobre biología sintética en relación con la conservación. Biología sintética. Eso suena a ciencia ficción casi. Bueno, es bastante real ya. Es esto de diseñar o rediseñar organismos, modificar genéticamente, de formas muy avanzadas. Un campo nuevo con unas implicaciones éticas y ecológicas enormes. Claro. Y se ve que hubo mucho debate para llegar a esta política. Desde FARN comentaban que incluso hubo una asamblea ciudadana global. La idea es abordar estas tecnologías con mucha cautela, con precaución. Normal. Parece un tema delicado. ¿Alguna otra moción así de impacto global? Sí, al menos 2 más que tuvieron bastante eco.
una que impulsa reconocer el ecocidio como crimen internacional. Ecocidio. O sea que destruir el medio ambiente a gran escala sea un crimen juzgable internacionalmente. Eso es, como los crímenes contra la humanidad. Sería un cambio de paradigma brutal en responsabilidad ambiental. Desde luego. ¿Y la otra? La otra reconoce derechos propios a la Antártida. Considerarla sujeto de derechos y patrimonio común para reforzar su protección, algo clave para la estabilidad climática de todo el planeta. Ecocidio, derechos para la Antártida. Son ideas potentes, sí. Pero una pregunta. ¿Estas mociones son vinculantes? ¿Se convierten en ley automáticamente? Ah, buena pregunta. No, no son leyes vinculantes por sí mismas. Son recomendaciones, directrices políticas muy influyentes, eso sí. Pero su impacto real depende de que los gobiernos, las organizaciones, las empresas las adopten y las conviertan en políticas reales, en leyes, en prácticas. Ya. O sea que son una señal importante, pero Pero la implementación es el gran desafío, claro. Plantean esa pregunta clave. ¿Cómo hacemos para que esto no se quede solo en papel mojado? buen punto. Y hablando de bajar a la realidad y a lo local, vayamos a Argentina. Sabemos que hubo participación activa, mencionamos a Farn, que estuvo allí con Ana Di Pangracio, Cristian Fernández, Ana Parellada. Sí, y además Ana Di Pangracio fue reelegida consejera regional de UICN, una voz importante para Sudamérica dentro de la Unión. Y Farn lleva siendo miembro desde el 91. Tienen mucha trayectoria. ¿Se nota esa trayectoria entonces? Pues sí, y se notó en el impulso a mociones que nos tocan muy de cerca. Por ejemplo, Farn impulsó directamente la moción 26, que se aprobó, sobre conservar el Golfo San Matías en la Patagonia. El Golfo San Matías, ¿qué amenazas tiene? Es una zona riquísima en biodiversidad. Piensa en la ballena franca austral, por ejemplo, pero está amenazada por proyectos industriales, sobre todo ligados a hidrocarburos. La moción pide reforzar su protección y, ojo, derogar normativas que relajaron los controles ambientales. Tuvo apoyo de otras organizaciones como Fundación Patagonia Natural, Vida Silvestre. Una defensa directa de un ecosistema nuestro, vamos. ¿Alguna otra moción relevante para la región con apoyo argentino? Sí, otra importante fue la moción 24, que Farn copatrocinó, sobre preservar los humedales altoandinos en Latinoamérica. Ah, los humedales altura. Fundamentales para el agua, ¿no? Vitales, regulan el agua, el clima, tienen un valor cultural enorme, pero sufren mucha presión. Por la minería, por ejemplo, la de litio. La moción pide protegerlos, restaurarlos, invertir en ellos y asegurar la participación de las comunidades locales. La impulsó una ONG peruana y la apoyaron varias más, como Fundación Humedales de aquí. Vale. Veo que también apoyaron mociones sobre vicuñas, igualdad de género, jóvenes. Y mencionaste antes una que parece crucial hoy, la moción 104 sobre minerales para la transición energética. ¿Qué nos puedes contar de esa? Esa es clave, sí. La 104. Trata sobre cómo gestionar la extracción de minerales necesarios para la transición, litio, cobre, etc., sin cargarse la biodiversidad ni los derechos humanos. Farn también la copatrocinó. Es que es la gran paradoja, ¿no? Necesitamos esos minerales para tecnologías verdes, pero su extracción puede ser devastadora. Exacto. La demanda se está disparando y muchos yacimientos están en territorios indígenas o zonas muy sensibles ecológicamente. La moción alerta sobre los impactos y subraya la necesidad absoluta de asegurar el consentimiento previo, libre e informado, el CPLI, de las comunidades antes de cualquier proyecto. Entonces, si unimos los puntos de estas mociones con foco argentino, ¿qué visión general emerge? Pues emergen temas transversales muy claros, ¿no? Primero, la defensa de ecosistemas estratégicos para Argentina, costa patagónica, humedales andinos. Segundo, la idea fuerza de que no puedes separar conservación y derechos humanos, derechos indígenas, de género, participación juvenil. ¿Ya? Y tercero, la urgencia de tener una gobernanza ambiental fuerte frente a las presiones extractivas, tanto las tradicionales como las nuevas ligadas a la transición energética. Se pide una transición que sea justa, de verdad, no un nuevo colonialismo verde, digamos. Muy claro. Y hablando de ecosistemas, parece que hubo otro grupo que recibió una atención especial en Abu Dhabi, quizá por primera vez de forma tan destacada, los pastizales. Así es, uno tiende a pensar en bosques, selvas, pero los pastizales cubren más de la mitad de la tierra firme. Y estaban como olvidados y muy amenazados. ¿Y qué se decidió sobre ellos?
Pues fue una novedad importante, sí. Se aprobaron 3 mociones específicas. Una apoya declarar 2026 Año Internacional de los Pastizales y Pastores, para ponerlos en la agenda. Para darles visibilidad, exacto. Otra llama a proteger y restaurar los pastizales nativos, reconociendo su papel brutal contra el cambio climático y para la alimentación. Y la tercera destaca que el manejo sostenible, a menudo por comunidades locales y ganaderos, es clave para conservarlos y para el sustento de millones de personas. ¿Y por qué ahora este reconocimiento? ¿Qué cambia? ¿Cambia? Que se les da prioridad política. Lo decía muy bien la doctora María Eugenia Periago, de Vida Silvestre Argentina, que trabaja mucho en esto. Los pastizales y sabanas han sido ignorados. Son vitales. Debemos actuar ahora. Estas mociones son un espaldarazo enorme. Y en Argentina tenemos muchos pastizales, ¿no? Muchísimos. La Pampa, pastizales de altura en el norte, en Patagonia. Son ecosistemas nuestros, fundamentales, y estas mociones dan apoyo a iniciativas locales y regionales que ya están trabajando en protegerlos, en manejarlos bien. Como un proyecto que mencionaba Vida Silvestre para recuperar estos ecosistemas subvalorados en Argentina, Colombia, Paraguay. Es un llamado a mirar más allá de los ecosistemas estrella, digamos. Interesante. Otro actor que parece que tuvo más protagonismo fue el sector privado, ¿verdad? Sí, total. Por primera vez hubo una cumbre empresarial dentro del Congreso. Parece que hay un cambio de chip. Marco Lambertini, de una iniciativa llamada Naturaleza Positiva, decía algo así como que la naturaleza está subiendo en la agenda del sector privado. Ya no lo ven como algo ajeno. Parece que menos. Ya no es solo responsabilidad social, sino algo estratégico. Y sobre todo una fuente de riesgo para los negocios y las finanzas si no se cuida. ¿Riesgo? ¿Cómo? Claro, piensa, la falta de agua, la pérdida de polinizadores para la agricultura, los suelos degradados, todo eso afecta directamente a muchas empresas. Tony Goldner, del TNFD, que es un grupo que intenta que las empresas informen sobre sus riesgos ligados a la naturaleza, algo clave para inversores, decía que alinear los flujos financieros con la naturaleza es urgente y posible. Las empresas están listas para actuar. Listas para actuar. Suena bien, pero... Bueno, claro, ahí está la cosa. El llamado fue a que sean socios plenos y activos en restaurar y conservar. Habrá que ver cuánto es compromiso real y cuánto es, marketing verde. Pero la conversación desde luego está cambiando. Hay un reconocimiento de la dependencia y del riesgo. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir lo principal que nos dejó este Congreso de Abu Dhabi, ¿qué destacarías? Pues yo diría que fijó una agenda global muy ambiciosa y sobre todo muy urgente para la conservación. Puso el foco en actuar ya y actuar todos juntos. Gobiernos, sociedad civil, empresas, comunidades locales, pueblos originarios, jóvenes. Y basándose en la ciencia, ¿no? Exacto, basándose en la ciencia y reconociendo que las crisis de clima y biodiversidad van de la mano. Hay que abordarlas juntas, de forma integrada. Y hemos visto que esto no es algo abstracto, sino que tiene conexiones muy directas con Argentina. Mociones específicas para el Golfo San Matías, los humedales altoandinos, el reconocimiento a los pastizales. La participación activa de ONGs como FARN o Vida Silvestre lo demuestra. Entonces, al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué significa todo esto para nosotros aquí? Pues significa, yo creo, primero, entender esa interconexión brutal. Los problemas ambientales están ligados entre sí y con lo social, lo económico. No puedes hablar de conservar una especie sin hablar de cambio climático, o de proteger un parque sin hablar de derechos humanos, de justicia, de modelos de desarrollo. El Congreso lo dejó clarísimo. Ya. Y eso nos lleva a una reflexión importante, sobre todo para los profesionales que trabajan en temas relacionados en Argentina. ¿En qué sentido? En el sentido de que los temas que se discutieron allí son cada vez más complejos. Biología sintética, minería para la transición, restauración de ecosistemas, finanzas sostenibles, derecho ambiental. Todo esto requiere que nos pongamos las pilas, que nos capacitemos. ¿Que nos formemos más? Exacto. Y no es solo para biólogos o ecólogos, ¿eh? Hablamos de abogados, economistas, ingenieros, sociólogos, comunicadores, gente de políticas públicas, de desarrollo territorial. La agenda es totalmente transversal. El Congreso marcó líneas globales, sí,
pero la acción real, la implementación, se juega aquí, en lo local, en cada sector. Es una invitación a involucrarse entonces. Totalmente. Es una invitación clarísima a formarse, a capacitarse, a meterse en estos debates y en la búsqueda de soluciones, a no quedarse fuera. Muy bien. Y quizás, para cerrar, una idea para darle una vuelta. El Congreso reafirmó que cuidar la naturaleza no es un lujo ni un capricho verde, sino la base misma de una sociedad estable y una economía funcional. La pregunta que nos queda ahí flotando es: ¿cómo podemos hacer desde Argentina, profesionales, organizaciones, empresas, no solo para adaptarnos a esta agenda global, sino para ser líderes, para proponer y aplicar soluciones que sean innovadoras y justas, aquí, en nuestros territorios, en nuestros sectores? Ahí está el verdadero reto y también, yo creo, la gran oportunidad.